Está bien que la vida de vez en cuando nos despoje de todo. En la oscuridad los ojos aprenden a ver más claramente. Cuando la soledad es el total vacío del cuerpo y de las manos, hay caminos abiertos hacia lo más profundo y hacia lo más distante. En el silencio, las amadas voces renuevan claramente sus palabras y los muros resguardan el rumor conocido de los ausentes pasos. El 9 de abril en realidad partió en dos la vida de los colombianos. Ese 9 de abril de hace 65 años nos cambió totalmente el horizonte. Esperamos que este 9 de abril de 2013 nos devuelva al horizonte que en ese entonces teníamos. El día 9 de abril, cuando fue el Bogotazo, yo estaba estudiando en la escuela Alfonso López, del barrio Alfonso López. Y de un momento a otro no habíamos entrado a los salones. Entonces los profesores nos mandaron entrar a los salones, sacamos las maletas y entonces dijeron, váyanse para sus casas. Yo me dedicaba siempre a la librería central. Primero, cuando llegué, en el año 39, pues trabajé con Coltiger, una firma que se llamaba Echevarría, Cabo y Compañía. Y después, ya cuando nos casamos, mi marido y yo, Hans Unger, y me dediqué a la librería. En ese momento, hace 65 años, tengo 90, era jefe de Relaciones Públicas de J. Glotman S.A. Al mismo tiempo, yo era algo así como su ayudante o secretaria personal. Cuando yo llegué a la casa, ya mi papá estaba ahí, se me hizo rarísimo. Entonces digo, todos se quedan aquí y ninguno salga, porque puede matar a una Jorge Eliezer Gaitán. Después de la 1 de la tarde empezó a detenerse la vida del país, y en particular en la capital de la República, en donde los últimos tranvías que llegaron hacia la 1:30 al centro de la ciudad empezaron a ser volteados por los ciudadanos, que estaban todos enfurecidos y querían hacer tragedia de alguna manera como venganza por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Desde luego no hubo talanqueras de ninguna naturaleza, ni para hombres ni para mujeres. Todo el mundo salió a las calles a ver qué ocurría. Ahí en la mesa del comedor estábamos mi padre conservador, mi madre liberal, mi hermano secretario general del Partido Comunista. Mi hermano, naturalmente, la llamada era para él, la contesté yo. Salió como un bólido y yo sencillamente me fui para la oficina. Cuando salí, la estación de policía estaba al revés. Las ambulancias gritaban, habían sirenas, la policía corría y llamaban, vamos, vamos para Plaza Bolívar, no más, esto se acabó. Y había hogueras de candela hacia el lado del campo. Se veía solo hogueras de candela y mucha gente corrían, pero toda la gente corría con palos, con piedras, pero por allá hacia el centro. Que nosotros vivimos todavía aquí en el barrio Acevedo Tejada. Y por el lado del barrio Acevedo Tejada se subía el tren que venía aquí a la estación de La Sabana. Entonces de ahí era que ellos recogían las piedras y se las traían para el centro. En este momento estuvimos en la casa, en Tosaquillo, y
Entonces nos llamaron que se está quemando la ciudad. Entonces mi marido fue rapidísimo hasta el centro como un loco y fue cuando vio que estaban encendiendo el tiempo. Entonces él dijo que no, que por favor, ¿qué pasa? Dijo, no tenemos orden, no apagar lo del incendio del tiempo. Llegó la esposa del señor Jack Glotman, sumamente asustada. Ahí nadie se había dado cuenta de lo que podía pasar. Dijo, Jack, va a pasar algo grave. Están tratando de asaltar los almacenes del centro. Esa sucursal donde yo estaba en la carrera octava, con calle 16, y habían comenzado los disturbios alrededor del sitio donde habían matado a Gaitán. El señor Glotman, que era un hombre muy tranquilo y muy ecuánime, le dijo, no, Ida, no va a pasar nada. Entonces yo, a pesar de los poco tiempo que llevaba, me levanté y le dije, don Jack, sí va a pasar algo, esto está muy grave. No se podía salir a la calle. Nosotros nos mandaban por ejemplo a mí, me mandaban allá al retén porque venía la policía, decía que manden uno de los muchachos para que trajeran comida. A mí me dio como miedo y pensé en mi niño y mi mamá y me fui derecho para la casa. Mi casa yo tenía que correr hasta la séptima con séptima para subir a Belén. En ese recorrido casi la gente me tumbaba, todo el mundo corría, todo el mundo gritaba. Y la policía que había en eso y las otras se reunieron, estos desertamos, no hay más, acabaron con lo que había, no sé qué, bueno, eso gritaban una cantidad de cosas. El mismo día por la tarde hicieron un hueco del tiempo a la librería, donde era la galería El Callejón, y se metieron don Roberto García Peña y don Enrique Santos Calderón escondidos a la librería. Ya el mismo día se metieron y empezaron a escribir sus reportes. Hágame el favor, don Jack, consígame una bandera de Colombia. ¿Una bandera de Colombia? Sí, don Jack. Y hágame el favor de darle orden a los jefes de los departamentos de máquinas de escribir y de sumadoras Borrex que las saquen de las vitrinas y deme esa bandera. El señor Glotman me consiguió la bandera. Entonces yo bajé y ante el asombro de los directores de los departamentos de máquinas de escribir, las mandaron sacar. Yo tenía una chaqueta negra con un cinturón largo. Entonces, una vez que vi las vitrinas desocupadas, puse la bandera, le crucé el cinturón negro y en ese momento mismo pasó la primera oleada de gente con machetes, ladrillos, piedras. Yo me quedé en la casa con mi niña. Como a eso de las 4 llegó el don Álvaro, de ahí que nos arrendaba, que era un sargento y de todo. Dijo, ¿qué hacen aquí? Salgan a la calle, todo el mundo está cogiendo cosas y de todo, están saqueando, vamos a robar, vamos a vengar, no sé qué. Y se quitó el uniforme, me acuerdo tanto que lo botó al patio y se vistió y cogió a la señora y todos se bajaron y todo. Yo me quedé con mi mamá porque habían 2 piezas, en una pieza vivía un señor con la esposa, era zapatero y tenía un muchacho quien le ayudaba. Ellos salieron corriendo también. Al ver la bandera con la cinta negra cruzada, frenaron y siguieron. Entonces sí, el señor Glotman y todos los jefes de departamento salieron y cruzaron una camioneta al frente de la sucursal que no tenía reja. Él me dijo, voy a mandar a todo el mundo para su casa. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas.
movilización más grande de Bogotá a favor de la paz. Mensajes de apoyo desde Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Alemania y México. Más de 1 millón de personas movilizándose por la paz. Y cerca de 100.000 de otras ciudades. Un día en que ganó la paz. Somos más, ahora sí la paz. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. En los años 40, pues Colombia es un país que está iniciando una etapa como de, consolidando una etapa como de institucionalidad política. O sea, durante los primeros 30 años del siglo XX, los conservadores habían gobernado el país, pero ya en los 40, a partir de 1930, comienzan a gobernar los liberales. Entonces, digamos, hay una etapa de consolidación política. Pues yo digo que Gaitán siempre ha estado presente en mi vida, pero es que Gaitán siempre ha estado realmente presente en la historia de Colombia. Entonces cualquiera que se ponga a investigar la historia de Colombia va a encontrarse con Gaitán. En los años 40 Colombia es un país que tiene un agitado momento político. Como dije anteriormente, los liberales se habían hecho con el poder, pero ahora venían las elecciones como de la mitad del decenio, del 45-46, y pues una disputa entre liberales y conservadores, y los liberales terminan haciéndose los conservadores terminan haciéndose con el poder, en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Nosotros nos sentimos ajenos a lo que ocurre en el país, y nosotros creemos que eso no nos toca y que eso no nos cambia. Y yo soy una persona absolutamente convencida de que de la teoría del ala de las mariposas, ¿sí? Que lo que pase allí sí nos va a tocar y nos va a cambiar. Sin darme cuenta todavía de la magnitud de lo que iba a suceder, me encontré con una mujer que blandía un machete. Llorosa y desmelenada gritaba por la calle: ahora sí que se acabe el mundo. Resulta que la señora que vivía al pie mío, mi vecina, el esposo no parecía ni el chino ni nadie, llevaban 2 días. Dijo: ay, ¿qué hago, doña Isabelita? ¿Yo qué hago que no parece Alfonso? Y yo estoy desesperada, sería que algo le pasó. Dicen por un radiecito que tenía un señor, que hay cantidad de muertos, que cantidad de unos sobre otros y que no sé qué. Habían sonidos de bala, sacaban la cabeza imprudentemente y la volvían a meter. En una de esas, cualquiera, un muchacho que estaba haciendo lo mismo que muchas mujeres que estaban en esa posición, sacó la cabeza, le pegaron un tiro y quedó ahí en el suelo. Nadie se atrevía a cogerlo para salvarlo porque estaba justamente bajo el rigor de las balas, especialmente de las torres de la catedral. Pero en ese momento pasaba una de las mujeres, posiblemente del ¿cómo se llama?, del barrio Las Perseverancia, ya estaba embriagada, gritando en favor de Gaitán y en contra de quienes creía ella que lo habían asesinado, cuando ve al muchacho allí caído, y entonces lo voltea y está completamente floreado, con un Mauser le habían colocado el tiro en la cabeza, y dijo: este ya se murió. Y cuando ella estaba diciendo este ya se murió, también le llegó una bala de Mauser y quedó encima del muchacho que ella misma estaba señalando como uno de los muertos. Mi mamá no participó porque pues, ella apenas tenía 4 días un hijo de nacido, y mi papá menos, porque qué ejemplo nos iba a dar si se iban a pelear.
nosotros solo dependíamos de él, prácticamente. Me fui para mi casa y cuando encendí la radio sucede que oí la voz de mi novio de entonces, Jorge Gaitán Durán. Se habían tomado la Radio Nacional. En esa toma, en realidad, parece que hubo una sola mujer, cuya voz más tarde en las investigaciones confundieron con la mía. Se llamaba Yolanda Alameda. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali desde allí. Le dije a la señora, ay, yo no resisto, yo no resisto. Y todo, cada paso que daban, nos apuntaban. ¿Para dónde van? Al fin llegamos y no lo encontrábamos por ninguna parte de todo. Por último nos dijo un teniente, mire, cojan por aquí derecho, allá hay un poco de gente muerta que está una sobre otra. Eso era una gente toda sobre otra, así de todo. Empezó a caer un aguacero terrible. Llegamos allá y de todo, y al fin en el andén y en todo, habían como 6 o 7 personas ahí ya, unas muertas y de todo, y en ese estaba el señor, pero estaba privado porque todo era, la gente se emborrachó. Más que todo eran hombres los que pasaban es que ahí por la carrilera del tren, por ahí pasaba casi la mayoría de la gente. Unos subían con piedras y otros bajaban con costalados de cosas. Los protagonistas de los sucesos son hombres. Jorge Eliezer Gaitán es hombre, su asesino es un hombre o sus asesinos son hombres. Bueno, las personas que manejan el poder, el presidente, los ministros, son hombres. Entonces, la historia se ha ocupado particularmente de ellos. Pero en el 9 de abril hay una amplia participación de las mujeres. Lo que pasa es que esa participación es muy anónima. O es anónima. Hubo mujeres, por ejemplo, en el Líbano, Tolima, después del 9 de abril, el día 10, el día 11, participaron en una marcha, más de 200 de ellas, de luto cerrado, con los vestidos hasta acá cerrados, negros, de empuñaduras, o sea, en una manifestación, pues, de duelo por la muerte de Gaitán. Pero cuando llegué a la Radio Nacional, había una señora que me conocía y me dijo, doña Maruja, no siga, que a todos se los llevaron ya. En esa época las mujeres siempre estaban en la casa, apenas se empezaban a salir. Por ejemplo, mi hermana, la mayor, que era Emma, ella estaba estudiando en el Hospital San Juan de Dios. Ella estudió allá en San Juan de Dios, ella se graduó en maternidad, enfermera materna. Las mujeres en particular siempre estuvieron atentas para, como en el caso que yo les relaté del muerto ahí en la Plaza de Bolívar, estaban siempre atentas a ver cómo auxiliar a las personas que estaban heridas, fueran hombres o mujeres, y que trataban de llevarlos a alguna parte más cómoda para ver si se podían salvar. Por esa época, pues una tía que se llamaba Carmen vino como por ahí a los 2 días del 9 de abril, como el 11 de abril, y después se desapareció, nunca más la volvimos a ver, no sabemos si en esa época se murió porque nunca nadie más la volvió a ver por ninguna parte. Nos acercamos a un militar y le dijimos, si quieren salir, pidan paz y salvo. Miren, allá hay ese carro que está allá, vayan y pidan un paz y salvo, y allá les dicen qué tienen que hacer para buscar al Señor y a ver si las dejan, pero tienen que salir con cuidado porque esos están que disparan y esto, y yo no sé. Ahí nos dijo, hay 2 puestos de donde está toda la gente muerta y la gente que no aparece. Ella salió a mirar ahí con el hermano mayor, con segundo. Salieron a mirar allá por el centro y con otros vecinos de ahí del barrio, con los Casas, con los León, con los Hospitia. Entonces todos hicieron ahí una cuadrilla y se vinieron a mirar. Pero después se devolvieron y contaron que no, que eso estaba muy feo, porque eso estaban echando mucha bala y que no valía la pena irse por allá que los matan. En cuanto a María Luisa Cubillos de Zavala, mi madre, que era la fundadora y directora del Instituto Central Colombiano, que tenía el colegio
en la calle 10 con carrera 17, no solamente tenía el personal externo, sino que había personal interno, y era en ese entonces un colegio femenino, y habían más de 100 internas ahí en el colegio. Una vez que sucedió el asesinato de Gaitán, todo se clausuró allí y no entraba ni salía nadie de la institución. Mi madre se puso al frente del problema para evitar que de pronto fueran a haber desmanes de parte de la anarquía externa que estaba ocurriendo, para que no fuera a ocurrirles nada a quienes estaban bajo su responsabilidad. Y eso ocurrió entonces, pero con el correr de los pocos días, a los 3, 4, 5, 8 días que empezaron a escasear los alimentos de las internas, había necesidad de irlos a buscar, y fuimos nosotros, sus hijos, quienes nos tocó ir a distintos lugares, especialmente en la estación de La Sabana, a buscar por bultos no solamente la papa, el arroz, sino todas las cosas que se necesitaban para llevar como alimento al internado. Todas las señoras esposas de la gente que estaba muerta, mujeres y de todo, andaban así con el brazalete ese buscando sus esposos, buscando sus hijos y de todo. Unos muertos, otros no se encontraban, y así pasó. Cuando uno ve, digamos, la parte de las fotos, y uno ve los saqueos y etcétera, etcétera, uno ve mujeres, o sea, en la misma calle, y la ve como registro fotográfico, o sea, no como una cosa que tengamos que hablarla, preguntarla, la ve, pero digamos como una participación de líderes, etcétera, no la encontré. En Bogotá, particularmente, durante los sucesos que siguieron a la muerte de Gaitán, durante la revuelta participaron mujeres, muchas de ellas auxiliando a los heridos, ¿sí?, llevándolos a los hospitales, atendiéndolos en la calle. Otras participaron seguramente, tal vez no está muy bien documentado, pero seguramente tuvieron que haber participado en las confrontaciones entre el ejército y los manifestantes durante los saqueos, particularmente en las semanas subsiguientes. Aparecían mujeres pues, elegantemente vestidas, señoras de la plaza elegantemente vestidas, con los artículos que se han perdido en los almacenes del centro. Pidan el paz y salvo, vayan, pregúntenle a mi teniente a ver si las dejan pasar, porque entiendo que ustedes las mujeres no las dejan salir, o si son enfermeras, eso sí era cantidad, señora, de enfermeras, de médicos, de toda la gente y de todo. Bueno, señora querida, nos dieron el paz y salvo a la señora y a mí. Una blusa blanca con el escudo de la Cruz Roja, para que así pudiéramos transitar. Nunca en la vida me imagino lo que yo cuando llegué a la séptima vi. Me quedé quieta, señor. La cantidad de ríos de sangre, muertos así, niños, policía en cantidades muertos. Había uno que pasar por un lado. Y fuera de eso, todo desierto y quemado. Había unas fuentes luminosas en la Plaza de Bolívar, eso eran quemadas, todo quemado, todo quemado, todo quemado, quemado. El almacén Ley que empezaba hecho cenizas y de todo. Todo era quemado y todavía habían llamas, todavía está quemando todo. La persona clave esa noche en la presidencia de la República para que estos jefes liberales entendieran lo que iban a hacer, que la historia sabrá si fue bueno o malo, pero en todo caso quiero. En eso fue trascendental una mujer llamada Berta Hernández de Ospina Pérez. Es mencionada con alguna frecuencia la participación de Berta de Ospina, la esposa del presidente Mariano Ospina Pérez. Ella pues parece ser que se armó con un revólver y quería impedir la entrada de los manifestantes al Palacio de Nariño. Esa fue una actitud de ella desafiante hacia la turba que se dirigía al palacio. Aparte de Berta Ospina,
que parece que fue la que se amarró pues ahí la falda y dijo esto se va a hacer es así, así. No hay, yo no tengo ese registro. Que yo como liberal no podía estar muy de acuerdo, no importa, pero cuando es necesario reconocer el valor de una mujer y la inteligencia de una mujer, en este momento, 65 años después, yo reconozco que Berta Hernández de Ospina Pérez fue trascendental para lo que sucedió esa noche, gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Se abren las puertas, el campeón surge. Su meta, su fe, su receta, su respuesta es dar, no parar, nunca para atrás. El camino es largo, hoy qué paso vas a dar. Soy amigo, hijo, hermano, por ello soy lo que soy. Fueron esos momentos de mano firme, te soy amor, los que me convirtieron en un real campeón. Soy Oscar Figueroa, un campeón hecho en casa. En tu casa hay un campeón en potencia. Cuídalo, apóyalo, protégelo. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. A Gaitán yo lo conocí. Yo lo conocí a Gaitán. Gaitán era morenito. Él le gustaba hacer muchos discursos y todo. Yo a él lo conocí. Y él tenía su oficina ahí por el lado del Tiempo. Ahí prácticamente donde lo mataron. Yo lo conocía bastante bien, porque entre los muchos trabajos que había estado haciendo, estaba el de una máquina que trajo una francesa que se llamaba la estenotipia Grandjean, que era una taquigrafía mecánica que tomaba discursos. Y yo, en mis ratos libres, podría decir, tomaba los discursos de Gaitán. Es decir, eso te dice que yo lo admiraba mucho. Viva Colombia, siempre acababa con eso, viva Colombia. No, él que la injusticia, que hay muchos pobres, que a las mujeres les pagan menos que a los hombres en los sueldos, que había discriminación en los empleos. Sí, fue un gran defensor de los derechos de la mujer en todo sentido. Muchas de ellas veían en Jorge Eliezer Gaitán un líder, un caudillo, una persona inspiradora. Cuando él murió, muchas mujeres salieron a la calle a protestar vestidas de negro por la muerte de Gaitán. Era una figura pública muy reconocida y gozaba de mucha simpatía entre las mujeres. Independientemente de su partido político, Gaitán encarnaba pues como algo diferente, era un fenómeno político diferente a lo que ya más o menos todo el mundo conocía. En lo que he investigado, pues yo no podría afirmar que Gaitán se dirigió específicamente, se comprometió en algo con las mujeres, pero específicamente no, yo no podría afirmarlo. Pero yo sí tengo la percepción de él que como él era un político para su época, un político muy de avanzada, también por su condición de ser una persona segregada dentro de la política, porque pues a él lo llamaban el negro Gaitán despectivamente, y que tuvo que dar unas luchas de muchas naturalezas, pues a mí digamos que me late que estaba más cerca de las mujeres que cualquier otro político de la época. A mi papá le gustaba Gaitán porque él era un hombre que quería ayudar a toda la ciudadanía. Él quiso que los choferes de los buses los uniformaran con cachuchas y con ropa y con todo, y entonces a otras personas no les gustó, no les pareció bien. Pero él fue un hombre muy inteligente. Más cerca de la comprensión de lo que las mujeres podíamos sentir con las limitaciones que nos imponía la sociedad para esa época. Normalmente sí, las mencionaba, tal vez haya docenas de fotografías de Gaitán en sus discursos en el Teatro Municipal, hoy Jorge Eliezer Gaitán, o en la Plaza de Toros, en donde realmente su público estaba también compuesto por mujeres, y a veces hacía alusiones a ellas, ¿no? Como las madres de las futuras generaciones, la mujer trabajadora, como lo discutíamos ahorita, había mujeres pues que eran cabezas de familia también en ese tiempo.
Entonces, a ellas también, a esas mujeres pobres, iban muchos de los mensajes de Gaitán. Las mujeres en 1949 participábamos muy poco en militancias. La única militancia que teníamos era nosotras mismas. Como los protagonistas del 9 de abril son hombres, pues se ha relegado un poco el papel de la mujer. Antes del 9 de abril, digamos antes de eso, en La Perseverancia, por ejemplo, y en otros barrios de Bogotá, las mujeres participaban subsidiando, comprando acciones de un periódico que se llamaba Jornada. Ese periódico era editado pues por periodistas un poco aficionados, y las mujeres, muchas, por ejemplo, señoras del servicio, señoras de la plaza, incluso las prostitutas, daban un dinero como una acción para que se imprimiera el periódico. De mujeres sí casi no recuerdo, sino la loca Margarita. No me acuerdo de ninguna mujer de esa época, ya es tanto tiempo que seguramente ya se me olvidó. Yo pertenecía a todos los comités que buscaban el voto femenino, la emancipación de la mujer, el estudio, las condiciones económicas, pero no, en partidos políticos solamente doña Berta, en el Partido Conservador. ¿Quién sabe qué hubiera sido las elecciones del 46, por ejemplo, si las mujeres hubieran podido votar? Seguramente Gaitán hubiera ganado. Por esa época también le hicieron discurso a ella, la loca Margarita, porque la loca Margarita era una señora viejita, chiquita, siempre se vestía de rojo, y entonces no le gustaba que le dieran centavos. Entonces los señores que tomaban tinto ahí hacia el lado del edificio de los ministerios, que ahí había un café, venían a tomar tinto, entonces ella venía a pedir plata, entonces ellos le daban un centavo y ella botaba el centavo al piso y decía, abajo el centavo y viva el Partido Liberal. Por desgracia no tenían derechos políticos, o sea, las mujeres van a poder votar solo hasta los años 50, 57, entonces no tienen participación política oficial, pero sí muchas pertenecen al Partido Liberal o al Partido Conservador. Incluso, pues ustedes, hay que recordarlo, en los años 20 María Cano, que fue, digamos, la activista del Partido Socialista Colombiano. Mi mamá se volvió liberal cuando Rojas Pinilla dio la autorización para que las mujeres tuviéramos la cédula. Entonces, como mi papá era liberal, pues todos somos liberales. Sí había mujeres participando en política, sí hubo mujeres que participaron en los sucesos del 9 de abril, pero pues la historia recuerda digamos, los momentos clave, los personajes importantes, y el 9 de abril se ocupa del magnicidio en sí, pero el papel de la mujer pues lo deja un poco de lado. Sin embargo, en Confesión a Laura, pues de lo que estamos hablando es de vidas de mujeres, ¿no? Con un hombre, digamos, con un amor, con un cambio, pero son mujeres, ¿no? Son mujeres, sí. Estalla una rebelión popular por el asesinato de Gaitán, y en medio del caos se revela un amor escondido. Un toque de queda será la oportunidad de Santiago para hacer... Mi amada Laura, en medio del silencio de la noche pienso en usted. Ellos que se creen tan absolutamente ajenos, porque los tres personajes consideran que ellos no tienen nada que ver con eso. Tienen chispazos por allá de que les dicen alguna cosa, pero pues ellos consideran que son ajenos a eso. Entonces, que si esos personajes que estaban absolutamente aislados, su vida les cambia, y les cambia por el 9 de abril, por lo que ocurrió el 9 de abril de 1948, entre el 9 y el 11, digamos, porque realmente la película se desarrolla entre el 10 y el 11. Si les cambia por eso, pues estamos hablando de que realmente a nosotros sí nos afecta todo lo que ocurre en el país, así consideremos que no, que somos ajenos a ello. Dígale que le deseo mucha felicidad y que ahora la llamo. Es que quiero darle una sorpresa. ¿Y esa corbata roja? ¿Roja? No, es como vino tinto. Mijo, gracias. Josefina, a mí me parece que siendo una mujer, digamos, posesiva, también es una mujer muy, o sea, que ejerce más de mamá que de esposa.
Entonces, cuando viene toda esa parte de los celos y que le sale como la celopatía a ella y toda esa historia, yo creo que hasta ella misma se sorprende de eso, porque ella lo que hace es sobreproteger a Santiago, o sea, darle toda la instrucción, póngase la gabardina, quítese la no sé qué, el sombrero, la cosa. Entonces sí, es una mujer dominante, pero en aras como de esa figura maternal. Note una descarga de dinamita. Tenemos radios portátiles por todo el centro que nos están comunicando los sucesos. Sí, eso debió ser. Y fue por aquí cerquita. De pronto no. ¿No qué? No fue por aquí. Pero si la sentimos muy cerca. Laura es una mujer que es una maestra de un colegio de monjas. Y como es maestra de un colegio de monjas, ella es una mujer que para la época es considerada una solterona, pero en quien se esconde un pensamiento muy liberal, más allá de la política, no hablando estrictamente de la política, sino un pensamiento liberal de mujer. O sea, para ella no es una frustración no haberse casado, no es que la dejó el tren, pues, como el cuento, sino que es casi parte, pues, me imagino, de sus decisiones. De hecho, tuvo sus amores y sus cosas, y etcétera. Pero es una mujer independiente. ¡Apaguen esas velas! ¿Qué pasa que no se mueven? ¡Vamos! Aquí vamos a matar a todo el que se mueva. Las mujeres que protestaron el 9 de abril lo hicieron desde su rabia y dolor, unidos a un sentimiento social y político, desde su necesidad y anhelo de participación, aún sin tener el carácter de ciudadanas. Ellas, en defensa de su causa, señalaron caminos y abrieron puertas para futuros avances, como los derechos al voto y al uso por parte de las mujeres del espacio público. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Somos más, ahora sí la paz. Canal Capital, televisión más humana. Estamos construyendo 100.000 casas. Están haciendo una casa y con ella la ilusión. La dignidad ya tiene agua y la familia calor. Vamos a cambiarle la vida a 500.000 colombianos. Están haciendo una casa y con ella el amor. Construyendo casas generamos empleo. Porque con un techo la vida cambia y con las paredes. Entra a www.100.000viviendasgratis.gov.co y podrás ver los avances de las obras en cada municipio. Haciendo casas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia te está cumpliendo. Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Yo no perdí sino a un país que dejó de ser el que yo conocía y que yo a partir de ayer pienso que voy a recobrar. ¡Por la paz! Lo grave no fue el 9 de abril en sí, sino la represión que vino después. Es decir, en el año 50 yo me fui a Venezuela.
porque los intelectuales liberales nos estábamos yendo para Venezuela, como se habían ido los guerrilleros. Para todo el mundo cambió la vida porque, por ejemplo, para nosotros nos tocó que trabajar siendo niños, porque como mi papá quedó sin trabajo, pues nosotros vendíamos flores, estudiábamos y vendíamos flores sábado, domingo y lunes, que eran los días que la gente más venía aquí al cementerio. Leí en el periódico que decía, se necesitan empleadas para empacadoras, Café Martiño, calle 22, carrera cuarta, abajo del Faenza. Eso el Faenza y todo estaba quemado, solo esa fábrica. Me fui y afortunadamente me recibieron. Y empecé a trabajar, tenía que levantarme a las 4 de la mañana para entrar a las 6. Hoy en día, ustedes lo saben, todos lo sabemos, hemos tenido mujeres ya ministras, las mujeres dirigen compañías, empresas, hay mujeres parlamentarias, mujeres alcaldesas, gobernadoras, o sea, la participación ha sido total. Claro, hay un fuerte impulso desde la Constitución de 1991, pero el cambio ha sido abrupto en comparación, digamos, al papel de la mujer de 1948, ¿cierto? Al papel actual, el cambio ha sido totalmente evidente. Yo que me fijo en todo y hablo más que un guacamayo, he visto a los campesinos en los mejores caballos. No se enamoren hermosas sin conocer todavía que los vestidos de paño no son sino fantasía. Esos que tienen un guarnier terciado, esos son los que tienen billetes de $1000 guardados. No hablamos del 9 de abril y de Gaitán y no recordamos todo ese horror que ocurrió, que ha marcado la historia, aunque no haya generado el cambio que nosotros necesitamos que pase. Solamente cuando llega el 9 de abril, es el momento en que hablamos del 9 de abril y entonces sí, entonces hay programa, entonces hacemos un recuento, entonces se sacan fotos y tal cosa, y de resto pasó al olvido. Y estas galerías son la historia, o sea, el patrimonio cultural de la capital de la República, y un país sin historia, ¿qué es? Y para eso tenemos que comenzar por hablar del 9 de abril, más allá del 9 de abril. Y han pasado 65 años. Y durante ese tiempo yo en lo único que he soñado ha sido en la paz. Por eso tengo un pequeño poema que es el emblema de mi obra, que se llama Paz, que dice: más allá de esta nube de ceniza, el hombre espera que la sombra le devuelva su herencia de esperanza, su antiguo mapa transparente. El hombre quiere un poco de silencio para que el hijo diga su primera palabra, esa palabra que nunca es guerra, que nunca es muerte. Oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. En pie vosotros, que yo oscuro, que en el momento de peligro, cuando la orden de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca. Saber que el signo de esa batalla. ¡Ya no!